En el momento en que Ki entró en casa del tío Dio, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Sabía que estaba a punto de dar un giro diferente. Sentía que algo no iba bien y que su situación en casa del tío Do cambiaría su vida para siempre. ¿Pero acaso tiene opción? Dio es su única esperanza, y su viaje de dolor y tortura interminables comenzó ese día. El señor Sean y su esposa, incluyendo a su hijo mayor, F, iban a asistir a la ceremonia de nombramiento de un amigo de la familia en Ikorodu, a pocos kilómetros de donde vivían. Aja, a pesar del llanto de Kemi, su madre, Bodón, le dijo que se quedara y la ayudara a vender sus productos en la tienda. Kami les rogó a sus padres que no fueran a la ceremonia, pero la despidieron rápidamente y sus padres creyeron que era porque le habían pedido que se quedara en casa, pero no era así. Kami tenía un don natural para prever lo que estaba a punto de suceder, pocas horas antes de que ocurriera, pero sus padres, especialmente. Su madre nunca le creyó. KY sabía que sus padres y su hermano mayor iban a morir, pero él no pudo detenerlos porque nadie creía en ella. No podía dejar de llorar. Cuando su padre finalmente salió en coche y se marcharon dentro de la tienda, lloró pidiendo a Dios que cambiara lo que había visto, pero era demasiado tarde para que su destino cambiara. A los pocos minutos de conducir, el camión que se aproximaba perdió el control y arrolló el coche del señor Chan, matando a todos los miembros de la familia. Al instante, nadie sobrevivió. Los 3 miembros de la familia se fueron, solo KY para enfrentar la dura realidad de la vida mientras traían sus cadáveres de vuelta a la casa. KY lloró desconsoladamente, llamándolos. Despierten, papá, mamá. Feliz cumpleaños. Todos ustedes prometen cuidarme. ¿Dónde voy a? Continúa. Mami, por favor, despierta. Solo tengo 15 años. Por favor, llévame contigo, mamá, papá. Recuerda tu promesa de patrocinarme para la facultad de medicina. ¿Quién lo hará ahora? Por favor. Despierten, tío Dio. Familiares y amigos asistieron al entierro. No pudieron contener las lágrimas mientras Kami lloraba. No podían creer que Sagun, su esposa y su hijo mayor murieran en un día. ¿Pero cómo seguirá Kami? Preguntaron todos entre lágrimas después del entierro y los 3 días de oraciones en su casa de Aja-ki. Seguirá al tío Du a vivir con él en Abuja. Esa es la única opción que le queda. No puede quedarse en su casa de Lagos. Necesita una figura paterna en su vida como adolescente. Y Du, el único tío que tiene, desempeñará ese papel. Su viaje se retrasó 2 días. Du le dijo a KY que tendría que vender las propiedades de su familia, abrir una cuenta bancaria y ahorrar a su nombre para tener acceso a ella cuando cumpla 18 años porque es ingenua y aún joven. KY nunca supo cuánto se vendió la casa y el auto de su padre, incluyendo las provisiones de su madre. Nunca siguió al tío Dio. El banco y solo le dijeron que el dinero había sido depositado en una cuenta abierta a su nombre. No pudo cuestionarlo, solo creyó que su tío no podía engañarla. La noche del viaje. La realidad fue, al amanecer, Kemi, Dios, ¿qué hice para que decidieras llevarte a mis padres y a mi hermano lejos de mí? Por favor, quítame la vida para que pueda estar con ellos en paz. Ella se asustó más cuando se dio cuenta de que el tío Dio, a pesar de ser rico, sigue soltero a los 45 años y fue arrestado una vez por violar a la hija de un vecino donde vive. Recurrió a la intervención de su difunto padre antes de que lo liberaran por la mañana. Mientras cargaba su bolso y entraba en el auto de Dio, solo pudo rezar en silencio. Padre/madre, siempre me ha gustado estar contigo, pero no sé por qué decidiste abandonarme. Por favor, cuídame. Deja que tus espíritus me guíen y me protejan, no permitas que sufra, dijo entre lágrimas. Kemi, tienes que dejar de llorar. Recuerda que soy tu tío, eres mi hija. Solo debes saber que vas a vivir con tu tío y prometo ser un padre para ti. Que Dios me castigue si alguna vez te hago algo malo. Así que por favor sé mi hija y te daré todo lo que mi hermano te hubiera dado. Dio lloró mientras le aseguraba a KY que estaba a salvo con él. Dentro del auto,
Kemi se mostró escéptico. Si él era tan bueno, ¿por qué violaría a una niña inocente de 12 años? Lo acusaron injustamente, cuestionó y rápidamente cambió de opinión para no molestarse. Cuando Kemi entró en la casa del tío Du, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Podía ver su futuro ardiendo ante sus ojos. Sabía que su vida estaba a punto de tomar un giro diferente. ¿Pero tiene otra opción? Dios es su única esperanza. Esta es mi habitación. Guarda tu bolso aquí. Te quedarás conmigo en la misma habitación. Sabes que eres mi hija. Necesito cuidarte. Tío, ¿esta es tu propia casa? Kimi preguntó si, lo construyo, es todo mío. Él dijo, KY lo pensó detenidamente y dijo, ya que hay otras habitaciones, es mejor que me quede en mi habitación. Señor, sigue siendo la misma casa. Siempre puede ver cómo estoy. Es una buena idea. Sígueme, déjame mostrarte tu habitación. Entonces el tío Dio dijo. Por la noche, dentro de su habitación, Kami se asustó más de su tío. Se imaginó sus planes hacia ella. Ella, que lo hizo decir que debería quedarse en su habitación, pensó en huir lo antes posible, pero no tenía a dónde ir. Tampoco conocía a nadie en Abuja. Aparte de su tío, solo podía rezar e invocar a los espíritus de sus padres para que la cuidaran desde el cielo, como le había prometido el tío Du. Kemi la matriculó en una de las escuelas de su barrio para que presentara su examen de secundaria y se preparara para la universidad. Kemi se liberó con él y se culpó a sí misma por tener una idea equivocada de su piadoso tío Dio. La revisaba todas las noches para asegurarse de que estuviera bien y le decía que le informara si necesitaba algo. Por eso, KY no cierra la puerta por la noche porque sabe que su tío podría entrar en cualquier momento a ver cómo estaba esa noche. Kami estaba profundamente dormida cuando Dio entró en la habitación de Kam. Se perdió en su belleza y decidió dejar que su demonio interior lo controlara. Kami despertó con las manos acariciándole la espalda. Sé que estás cansada después de las actividades escolares de hoy. Solo quiero masajearte la espalda. No, señor, no lo necesito. Estoy bien. Por favor, para. Camisolas, por favor, caí en oídos sordos. Dio la sujetó por la espalda. Le subió la camisa y se salió con la suya. Tío, por favor, para. Me duele. Me duele. Por favor, para. Esto no es un masaje. Me está penetrando. Me muero. Por favor, para. Recuerda que eres mi tío. Recuerda que prometiste cuidarme. Por favor, para. Es porque soy tu tío. Por eso hago esto. Esto es un masaje. Ya eres una niña grande, dijo él, mientras continuaba abalanzándose sobre ella. Cada embestida venía con un dolor agudo. KY pensó que se estaba muriendo. Ya no podía llorar. Y simplemente rezó para que llegara la muerte. Para poder unirse a sus padres y hermano. En el cielo. Dios solo bajó de ella cuando Kemi ya no podía mover su cuerpo. Él sacó agua fría del refrigerador y la roció en la cara de Kem. Ella abrió los ojos rápidamente. Kemi, estoy orgullosa de ti. Todavía eres virgen. Sé que disfrutaste de esta primera experiencia de masaje corporal interno. Prometo darte lo que quieras. Te permitiré sanar antes de continuar, pero no debo escuchar esto de tu boca ningún día. Lo oiré. Te mataré ese día. Entra al baño y lávate. Du le ordenó. Le apuntó con una pistola a la cara y salió de la habitación. Kami quedó en mal estado, con sangre. Lo que KY no sabe es que Dio es un violador en serie, un depredador sin piedad ni límites. Kemi lloró toda la noche. Se despertó a la mañana siguiente con la cara hinchada y no pudo ir a la escuela cuando Dio entró en su habitación. Él continuó restándole importancia a lo que había hecho. No quiero verte llorar antes de que la gente piense que no estoy siendo amable contigo. Vístete bien. Vamos. Salió de compras, sacó a KY y fue a un centro comercial. Allí le dijo que eligiera lo que quisiera.
Cami seguía sufriendo y estaba demasiado abrumada por el dolor como para elegir algo del centro comercial. Dio hizo las compras. Escogió ropa diferente para ella y poca ropa interior. Al regresar a casa, Dio obligó a Ki a desnudarse frente a él en la sala y a ponerse la ropa interior nueva que le había comprado. Por si fuera poco, la obligó a cocinar en la cocina con la ropa interior mientras la besaba y la tocaba inapropiadamente constantemente en la cocina todas las noches. Dio se salía con la suya y dormía repetidamente con Cami, incluso cuando ella tenía dolor y estaba en su círculo mensual. No había límite ni descanso para el abuso. Una noche, Cami se negó a llorar. Como siempre, simplemente se quedó allí tumbada mientras Dio se salía con la suya con fuerza. Cada embestida venía con dolor y crueldad, pero Kemi se negó a llorar. Concluyó que ya no suplicaría por su vida y seguridad. La tomaría. La vida le devolvió la fuerza que le fue arrebatada. Estaba lista para convertirse en un demonio y luchar por su existencia. Cuando día terminó, se levantó, se fue y le dio las buenas noches a Kemi. Kemi se levantó con rabia. Estaba lista para luchar y liberarse, pero necesitaba algo que usar. Miró a su alrededor y encontró el arma de Du en el suelo. Olvidó llevar la suya y ésta se convirtió en la mejor arma que Cami necesitaba para defenderse. Se puso de pie y llamó a la puerta de D con furia ardiente. Cuando Dio abrió la puerta, vio a KY sosteniendo su arma. Retrocede y siéntate en el suelo. Si no, te reviento la cabeza, dijo Kem. Dio comenzó a suplicar por su vida mientras estaba sentado en el suelo. Este no es momento de suplicar, ya que decidiste ser un demonio a pesar de que mi padre financió tu educación cuando vivía. Entonces es hora de vengarte por lo que me has hecho. Mientras KMY luchaba por apretar el gatillo, Dio saltó, le golpeó la mano y aterrizó. Una bofetada en la cara después de recoger el arma. Cami fue secuestrada. Sorpresa. ¿Crees que eres inteligente? No puedes ser más astuta que yo. He sido paciente contigo lo suficiente. Dio ató a Kami a su cama y abusó de ella repetidamente esa noche. KY. Permaneció bajo las condiciones y solo la desataba para usar el inodoro y el baño. A diferencia de antes, a Du ya no le importa. Ahora consume drogas duras antes de acostarse con ella. Kemi luchó por aguantar, pero estaba perdiendo la cabeza. Todos los días, Ki tiene 18 años, pero, siempre que ella pedía, el acceso a las propiedades de sus padres, él las vendió, o bien fue golpeada o una oportunidad para forzarla a acostarse con ella y abusar de ella aún más. Una mañana, cuando Dio salió para el trabajo y la encerró, KY recordó que Dio hizo una promesa el día que fue a buscarla en Lagos. Dio le pidió a Dios que lo destruyera si alguna vez le hacía algo malo. KY rápidamente luchó por desatarse. Se arrodilló en el suelo y levantó las manos ante Dios. Dios, sé que no estás muerta. Ven a mi rescate. El tío Du te pidió que lo destruyeras si alguna vez me hacía algo malo. Me había quitado mi alegría. Me había abusado y me había deshumanizado. Por favor, responde a su oración. Destrúyelo y haz que pague por su maldad contra mí esa noche. Dios salió del trabajo. La nube estaba oscura y la lluvia ya había empezado, pero rápidamente corrió a su auto. Disfrutaba abusando de ella en Cami. Cuando llovía, estaba listo para correr a casa como siempre y comenzar su maldad mientras intentaba arrancar su auto. Hubo un fuerte trueno que sacudió incluso el edificio de su empresa. Sus compañeros corrieron a averiguar qué había sucedido. Todos quedaron impactados por lo que vieron. Dio fue arrojado de su coche por el trueno, quedando inmóvil en el suelo. Nunca se había oído hablar de él. Dio es la primera persona en ser alcanzada por un trueno de esta manera. Dentro de un coche, fue llevado de urgencia a una clínica cercana y permaneció en coma durante una semana. Cuando le informaron a Kemi, se arrodilló y dio gracias a Dios por haber respondido a su oración. Tío Dio, nunca conocerás la paz. Va a ser de un problema a otro. Como rezaste el día que me recogiste de Lagos,
seguirá siendo destruido y así será. Para cuando Du despertó, apenas podía reconocer a nadie, ni siquiera aquí, a quien había abusado continuamente. Continuó recibiendo tratamiento en el hospital. Un mes después, pudo reconocer a la gente, y con dificultad para hablar, una mañana, llamó a Kimi a su llegada al hospital. Le rogó. Su perdón, KY. Sé que te he hecho daño. Por favor, encuentra en tu corazón el perdón. Perdóname, por Dios, no me dejes morir cargando con esta culpa. Por favor, perdóname. No sé qué me pasó. No fui yo, fue obra del diablo. Du dijo con lágrimas en los ojos en la cama del hospital. Para demostrar su disculpa, ordenó a su abogado que retirara 80 millones de NA de las propiedades del padre de Ki. Él las vendió y le negó el acceso. Dio confesó que nunca abrió una cuenta para Kai y que no sabía cómo. Olvidó que Kemi era su sobrina. Kemi se quedó allí en el hospital observando al tío Du confesando sus pecados. Las imágenes de cómo la había violado, golpeado y deshumanizado continuamente seguían reproduciéndose en su cabeza. Después de unos minutos de silencio, Kemi finalmente se recompuso y dijo: «No mereces estar vivo, señor. Eres un demonio entre los hombres. Esto es el comienzo de tu calvario. Dios te recompensará. Lo que me hiciste me destruiste. Dios te recompensará por eso. Si estás sano, continuarás con tu maldad. Tiene que parar. Por eso no puedo perdonarte. Recibirás lo que mereces». Salió del hospital llorando. El abogado de Du corrió tras ella, rogándole que esperara. Solo recogió su tarjeta de la oficina y se fue al día siguiente. Kemi se reunió con el abogado de Dio, el abogado Kel, e inició el proceso para recuperar los bienes de sus padres. Logró recuperarlos y regresar a Lagos para matricularse en la escuela, rendir su examen de bachillerato y prepararse para la universidad. Mientras tanto, la salud de Dio sigue deteriorándose. Algunos de sus compañeros de la oficina venían antes, pero pronto todos dejaron de preocuparse. No tenía a nadie que lo cuidara, pero este es solo uno de sus desafíos. El principal problema que tenía era que no tenía paz interior. Parecía haber una voz en su cabeza que no dejaba de gritarle. Él le dijo que confesara todo lo que le había hecho a Ken y Du. No quería confesar porque ni siquiera él mismo soportaba la verdad. Ahora entendía completamente lo cruel que era, pero como la voz no paraba, un día el señor Dio recibió una visita y le dijo que invitara al médico. Tenía algo que decir. Dio comentó que la enfermera que estaba cerca de su cama también se acercó rápidamente, ya que era una entusiasta de las redes sociales. Empezó a grabar. Du empezó a confesar todo lo que le había hecho a Kemi. Las cosas que decía eran realmente horribles, y el médico y los demás que se acercaron querían creer que alguien no podía ser tan cruel, pero sabían que nadie mentiría contra sí mismo. De esa manera, todos lo miraron con desdén. Dio quería liberarse de la voz en su cabeza. Por eso confesó que la enfermera que lo grabó lo publicó en redes sociales y el video se volvió viral rápidamente. Incluso después de que Du se recuperara, vivía avergonzado. Nos comenzó a realizar transmisiones pidiendo a quienquiera que fuera con quien Du se había metido que denunciara el caso para que pudiera ser acusado en la corte. Pero Kemi estaba en la escuela y no quería involucrarse con Dio en absoluto, así que se negó a salir porque el caso era tan fuerte que había ganado. La gente pedía la intervención del gobierno para castigar a Du y que otros pedófilos se enteraran. El gobierno intervino, rastrearon a Kemi y finalmente ella afirmó haber sufrido a manos de Du. Les dijo a los agentes del gobierno que prefería permanecer en el anonimato, ya que la atención podía distraerla. Ellos accedieron, protegieron a Kemi de los medios y se encargaron del caso. Dia fue finalmente arrestado y acusado ante el tribunal. En el tribunal, vio a Kemi y la atacó. Lamento haber intentado ser bueno. ¿Por qué no puedes soltarme? Voy a la cárcel, cuando estoy seguro de que tú también lo disfrutabas. Chica ingenua, lamento haberte dado dinero. Hasta ahora, KMI había pensado que existía la posibilidad de que Du hubiera cambiado,
pero sus acciones ahora le demostraron que no. La policía lo detuvo rápidamente. Fue sentenciado a 30 años de prisión. Kemi tuvo que inscribirse en terapia para su proceso de curación. Fue lenta, pero estaba decidida a no dejar que lo sucedido la destrozara. Kami convirtió todo lo malo de su vida en fuerza y la invirtió en sus estudios. Se graduó como la mejor estudiante de ingeniería robótica de la Universidad de Lagos y la mejor estudiante de su facultad, gracias a su experiencia con el tío Dio. A KY le cuesta confiar en los hombres y se centró en su carrera. Se asoció con el gobierno del estado de Lago y abrió el primer centro de robótica de Nigeria. Con esta iniciativa, capacitó a jóvenes talentos y el centro se convirtió rápidamente en uno de los centros africanos más famosos en inteligencia artificial y robótica. El centro diseñó robots que ayudaron a lograr tareas que muchos consideran tediosas e inalcanzables para los humanos. Simplificó el aprendizaje mediante el uso de inteligencia artificial y ayudó a diseñar RobBS, que ayudó a los dueños de empresas a lograr muchas tareas. A pesar de sus logros a la temprana edad de 25 años, Kemi se negó a casarse y rechazó muchas propuestas de figuras clave, industrias nigerianas e incluso políticos famosos. Cada vez que su amiga íntima Bomi sacaba el tema e intentaba persuadirla de darle una oportunidad al amor, la respuesta habitual de K era que no estaba lista para estar bajo el mando de un hombre, ya que le traería recuerdos de su infancia. Una noche, Kemi la llamó para reunirse con ella en su lugar habitual en Ley, el bar de 5 estrellas más caro. A los pocos minutos de conversación, Kami le dijo: Bumi, has sido como una hermana para mí. Necesito tu sincero consejo. David me ha estado invitando a salir. Es uno de nuestros ingenieros robóticos más inteligentes. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Es tranquilo y amable. Hace unos días me envió un mensaje confesándome su amor. Dijo que no sabía cómo lo tomaría. Por eso decidió enviarme un mensaje, pero la verdad es que ya sentía algo por él incluso antes de su mensaje. Sabes que la brecha que existe entre nosotros es algo que también hay que considerar. El director ejecutivo de la empresa, ¿cómo sonaría que me voy a casar con uno de mis empleados? Estoy confundida con esto, pero amo a David. Encontré paz en sus ojos por primera vez. ¡Boom! Escuché atentamente mientras K hablaba y dijo: Querida amiga, eres una guerrera y una campeona. Te mereces más que el mundo. Te celebro. Me alegra que finalmente te hayas dado cuenta de que necesitas un hombre en tu vida y casarte. Lo que importa en el matrimonio es el amor y la paz mental. Me alegra que David haya llegado a ti. Lo conozco desde hace 15 años. David es nuestro mejor ingeniero robótico en Nigeria. Por favor, dale una oportunidad y forma una familia con él. Te aseguro que no te arrepentirás de este paso audaz que estás a punto de dar. Su amiga convenció a Kemi. Al día siguiente, invitó a David a la casa de Harry y Lei para su primera cita. Kemi no tuvo tiempo de jugar al juego de la amante. Le confesó a David que lo había estado observando y había desarrollado sentimientos por él incluso antes de su mensaje, pero Kami necesita una seguridad para que la relación funcione y la lleve al matrimonio. Quiere estar segura de que David nunca le gritará ni la golpeará por ningún motivo. Al día siguiente, David llamó a Bomi y le contó su intención de proponerle matrimonio a su amiga. Bomi lo animó a seguir adelante y la ayudó a encontrar el mejor lugar. Ese mismo día, David llamó a KY para reunirse con su amiga Bomi en un hotel africano de lujo para pasar el rato. Bomi llegó temprano a casa de KM. Ella la animó a vestirse con su mejor ropa porque ya sabía lo que iba a pasar cuando llegaran al hotel. Kami no podía creer lo que veía. David se arrodilló y le propuso matrimonio a Kami, pidiéndole que fuera su esposa y compañera por el resto de su vida. KY había esperado este día. Se arrodilló con David, lo besó y extendió la mano para recibir el anillo de camino a casa. Hablaron de su boda, de la cantidad de hijos que querían tener y se rieron mientras Bomi intervenía constantemente y les recordaba que seguía soltera y les pedía que fueran amables con ella. Pero desafortunadamente, David no estaba pagando mucho.
Prestó atención mientras conducía. El bocinazo del vehículo que se aproximaba los hizo reflexionar. Intentó frenar, pero fue demasiado tarde. Chocaron con un vehículo que se aproximaba tras adelantar erróneamente a otro sin mirar bien la carretera. Su coche fue embestido y aterrizó en una zanja. Los rescatistas intervinieron rápidamente y rescataron su coche de la zanja en el hospital. Cami, David y Bomi yacían inmóviles en un charco de sangre. Ninguno de los dos podía hablar. KY fue rápidamente reconocido como el director ejecutivo de la primera empresa de ingeniería robótica de Nigeria, tras llegar a un acuerdo con su empresa y recibir tratamiento inmediato. Fueron trasladados a Estados Unidos para recibir tratamiento. Los médicos que los atendieron en Nigeria revelaron que sufrieron una lesión grave en la cabeza que podría afectarles la vista y el cerebro, y que no contaban con instalaciones médicas avanzadas para atender el caso. Tras 2 meses en Estados Unidos, Kimi, David y Bui se recuperaron por completo y regresaron a Nigeria. Kemi y David comenzaron a prepararse para su boda y finalmente se casaron un mes después de su regreso de Estados Unidos. Su boda fue una de las más esperadas en Nigeria y se popularizó como la boda más cara del año, con la presencia de figuras de la industria de todo el mundo y políticos influyentes de muchos países africanos. En la prisión donde Du estuvo recluido, fue constantemente maltratado por sus compañeros de prisión. Lo perdió todo y se convirtió en una sombra de lo que fue. Una noche, Du tomó una daga que había introducido a escondidas en su celda y se apuñaló repetidamente, quitándose la vida. Kenny no sintió lástima por su tío y el único familiar sobreviviente. Ella solo agradeció a Dios por su vida y les dijo a todos que el tío Du merecía una muerte así por lo que le hizo. Si te gustó esta historia, comenta, dale me gusta, compártela y suscríbete a nuestro canal para ver más historias interesantes.